En este video les voy a hablar de tabla periódica y vamos a utilizar algunos de los conceptos que vimos en los videos previos sobre configuración electrónica, orbitales atómicos y números cuánticos. En la tabla periódica actual, los elementos están ordenados por su número atómico y están clasificados por filas, que se denominan períodos, y columnas, que se denominan grupos. En cada grupo, los elementos tienen las mismas propiedades físico-químicas y esto permite predecir su reactividad, mientras que en cada periodo los elementos tienen masas similares, pero propiedades físico-químicas bastante diferentes. Ahora vamos a ver entonces en la tabla periódica actual cómo están agrupados los elementos. En la tabla periódica, los elementos están agrupados en 18 grupos, que se numeran del 1 al 18, y en 7 períodos. Cada uno de estos períodos nos está indicando cuál es la capa electrónica más externa ocupada por electrones en los elementos de ese período. Si vamos al período 5, quiere decir que los electrones de la capa más externa van a estar ubicados en orbitales de la capa electrónica número 5. La tabla periódica, como les dije, está constituida por 18 grupos y la característica de cada uno de esos 18 grupos es que todos los elementos de cada grupo tiene la misma configuración de la capa de valencia o la capa más externa. Pero además en esta tabla los hemos clasificado por bloque o subcapas. Así, los que están coloreados en azul son aquellos que tienen una capa de valencia en la cual los electrones se encuentran en orbitales de tipo S. Los que del bloque P tienen una capa de valencia en la cual los electrones están ocupando orbitales P, mientras que los del bloque D tienen una capa de valencia en la cual los electrones están ocupando orbitales de tipo D, y los del bloque F, que son los elementos en los cuales los electrones de valencia están ocupando orbitales de tipo F. Vemos que los elementos del grupo F están aparte, están separados del resto de los elementos de la tabla periódica, porque estarían ubicados en este pedacito, y para que no quede muy extendida la tabla periódica se los coloca abajo. Corresponden a los periodos 6 y 7. Serían elementos que tendrían que estar ubicados en esta parte de la tabla periódica. Como les decía antes, la denominación actual para los grupos de la tabla periódica es la numeración desde 1 a 18. Eso es lo que está actualmente aceptado por la IUPAC, que es la International Union of Pure and Applied Chemistry, y la American Chemical Society de los Estados Unidos. Anteriormente había otro tipo de denominación con números romanos seguidos por una letra, que es la que vemos acá, y otra que también es parecida pero no igual, porque acá vemos que, por ejemplo, para algunos grupos cambiaba la letra que se usaba, 5A pasaba a 5B, que era lo que se usaba en Estados Unidos. Esto se lo menciono porque hay algunos libros que todavía lo siguen usando, y también hay algunas tablas que si no son las más nuevas pueden tener esa otra denominación para los grupos de la tabla periódica, pero lo que vamos a usar es la denominación actual, que es la que va de 1 a 18. Entonces podemos decir que en la tabla periódica la configuración electrónica de la capa de valencia de los distintos grupos es la siguiente. Para los elementos representativos, que son los elementos de los bloques S y P, que anteriormente teníamos designados en azul y en amarillo, que son los grupos 1, 2 y los grupos del 13 a 18, la configuración electrónica de la capa de valencia va a ser NS para los de los grupos 1 y 2, porque N porque va a ser 1 a 7 de acuerdo al periodo, y S puede ser que tenga un electrón en ese orbital S o dos electrones, según sean el grupo 1 de los metales alcalinos o el grupo 2 de los metales alcalino-térreos. Entonces todos los metales alcalinos tienen un electrón en un orbital S de la capa de valencia, y todos los alcalinos térreos tienen
dos electrones en un orbital S de la capa de valencia. Si vamos al bloque P, a los elementos del bloque P, vemos que estos tienen 2 electrones en un orbital ns y x electrones de 1 a 6 electrones en un orbital np. Son los elementos que corresponden a los grupos 13 a 18 y dependiendo de cuál sea el grupo van a tener 1 o hasta 6 electrones en los orbitales P. Y n dependerá del periodo al que pertenezca ese elemento. Entonces esos son los elementos representativos, que son los que corresponden a los bloques S y P de la tabla periódica. Bueno, después tenemos los metales de transición, que son los elementos del bloque D. La configuración electrónica de la capa de valencia de los metales de transición es N-1 dx Ns2. El valor de X puede ser 1 a 10 porque son 10 los grupos que constituyen el bloque D de los metales de transición. Son los grupos 3 a 12. Y es dependiendo de cuántos sean los electrones de la subcapa D que tenga cada elemento, pertenecerá al grupo 3 o 4, 5, 6 hasta 12. La observación que tenemos que hacer acá es que los elementos del bloque D, los metales de transición, tienen la subcapa D parcialmente completa, o sea que están completando la subcapa D del nivel electrónico N-1. Esa es la característica de todos los elementos del bloque D, que la subcapa que están completando está en el nivel N-1, o sea que si el número de periodo es 4, esta subcapa electrónica D va a ser la 3. Esa va a ser la subcapa que están completando todos los elementos de los grupos 3 a 12 de la tabla periódica. Y en el caso de los metales de transición interna, que son los del bloque F, la configuración electrónica de la capa de valencia es N-2 Fx, N-1 D0, Ns2, donde la subcapa que se está completando en este caso para los elementos del bloque F es la subcapa F. Son 14 grupos porque los orbitales F pueden alojar hasta 14 electrones y por lo tanto X puede valer de 1 a 14 para los 14 grupos que constituyen los elementos de transición, de los metales de transición interna. Y entonces en este caso la subcapa F se encuentra en una capa electrónica N-2. Entonces estos metales de transición interna se encuentran en los periodos 6 y 7, así que N-2 va a tomar un valor de 5 y 4 para los periodos 7 y 6, porque es en los dos periodos en que existen los metales de transición interna. Entonces, en todos esos metales, la que está parcialmente llena es la subcapa F del nivel electrónico N-2. Entonces lo que dijimos fue que los elementos de un mismo grupo se caracterizan por tener el mismo número de electrones en la última capa electrónica, o sea que es la capa de valencia. Y esos electrones van a estar en el mismo tipo de orbitales y la consecuencia de eso es que todos los elementos de un mismo grupo van a tener un montón de propiedades químicas parecidas. Entonces acá están comparados los elementos del grupo de los halógenos: el flúor, cloro, bromo y yodo. Las masas de estos elementos van a ser bastante diferentes porque tienen números atómicos bien distintos. Ahora, si nos fijamos las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos, vemos que todos tienen en su capa más externa el mismo número de electrones de valencia. Tienen 7 electrones de valencia, pertenecen al grupo 17, todos los elementos del grupo 17 tienen 7 electrones de valencia, nada más que el flúor lo tiene en el nivel electrónico 2,
el cloro los tiene en el nivel electrónico 3, los 7 electrones de valencia del bromo están en el nivel electrónico 4 y los 7 electrones de valencia del yodo están en el nivel electrónico 5, o sea que difiere el nivel electrónico en el que se encuentran, pero todos tienen la misma configuración electrónica de la capa de valencia. Se puede designar esa configuración electrónica de la capa de valencia como NS2 NP5, y por lo tanto la consecuencia de esto es que todos van a tener una reactividad y una química muy similar, porque la química de los elementos tiene que ver justamente con la configuración electrónica de su capa de valencia. Para terminar, quiero recomendarles una tabla periódica, que es la tabla periódica de la Sargent-Welch, que tiene una información muy completa sobre todos los elementos de la tabla periódica. En esta tabla, en la parte inferior izquierda, se encuentra un recuadrito en donde está indicado cuál es la información que brinda para cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, el número atómico, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, el peso atómico, los estados de oxidación más comunes, el símbolo y la configuración electrónica, etcétera. Entonces, quiere decir que tenemos mucha información condensada en un pequeño espacio, y esta es una tabla muy útil para no solamente esta materia, sino que la pueden tener para siempre. El reverso de esta tabla da más información sobre cada uno de los elementos, así que les recomiendo que se consigan una de estas tablas para tenerla a mano siempre y para poder utilizarla en el transcurso de la materia. Bueno, esto es lo que les quería contar sobre tabla periódica. En el próximo video voy a seguir hablando de propiedades periódicas que dependen no solamente de la configuración electrónica, sino de un nuevo concepto que vamos a introducir ahí, que es carga nuclear efectiva.